Hola a todos. Hoy es viernes 21 de noviembre de 2025 y nuestros queridos amigos, nuestros hermanos, están con nosotros. Larry C. Johnson y Larry Wilkerson. Larry ha vuelto de Rusia. Ahora mismo está en Florida. Y Larry, bienvenido de nuevo. Encantado de estar contigo. Por cierto, en el programa de el otro día mencionó yo y dijo, debería decir querido, 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 queridísimo amigo. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Déjame empezar contigo, Larry. Acabas de volver de Rusia y sabes lo que está ocurriendo allí. Tenemos este nuevo plan de 28 puntos de la administración Trump. Cuando miras estos puntos, se han publicado. Ni siquiera estoy seguro de quién los publicó, si fue la administración Trump o la administración Zelensky. Pero las partes más importantes de este plan son el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea y de los 4 oblasts, y la neutralidad permanente de Ucrania. Luego hablan de permitir que los medios rusos operen en Ucrania, de un límite al tamaño del ejército. 600.000 sería el máximo para las Fuerzas Armadas ucranianas, y de elecciones en 100 días. Por parte de Rusia, hemos oído a Peskov y a María Zaharova. Ambos han confirmado que no han recibido ningún documento oficial del gobierno estadounidense. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo? Sí, de hecho, Pepe Escobar y yo estuvimos entrevistando a María el miércoles. A ver, hoy es viernes, así que fue el miércoles. He perdido la noción del tiempo, junto con un tipo llamado Alexander Kazakov. Y ella dijo, ya sabes, el juez le preguntó. Teníamos al juez conectado de forma remota, y él le preguntó, y ella respondió, bueno, no hemos visto nada, hemos oído hablar de ello. En realidad, hay un tweet, algo publicado en X por Steve Witkoff, lo subió él. Aparentemente, se suponía que era un mensaje privado, porque en cuanto lo publicó, todo el mundo dijo, ups, hay que quitar eso. En realidad estaba culpando a Kirill Dmitriev de ello, que Kirill Dmitriev lo había publicado. Hay un tipo al que he enlazado en la cuenta de X, no estoy seguro de si es ucraniano o ruso, pero publicó esos 28 puntos. But he posted these 28 points. If that is actually the document they've come up with, and it sounds... Si ese es realmente el documento que han elaborado, y suena legítimo, está muerto. Los rusos no van a aceptar eso en absoluto, punto. Se acabó. Por ejemplo, dicen, oye, vamos a limitar el ejército ucraniano a 600.000. Bueno, Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo provisional en Estambul en marzo de 2022. Y en ese momento iba a ser de unos 85.000. Puede que no lo recuerdes, pero el tamaño total de las fuerzas terrestres activas de Ucrania al inicio de la operación militar especial era de unos 270.000. Entonces, ¿por qué? ¿En qué mundo delirante Witkoff y los tipos que idearon este acuerdo piensan que Rusia va a decir, ah, sí, claro, aceptemos triplicar el tamaño del ejército ucraniano? Let's agree to triple the size of the Ukrainian military. I mean, that's assuming they could scrape together 600,000 people. Quiero decir, eso suponiendo que siquiera puedan reunir a 600.000 personas. Ese es otro problema completamente distinto. Diría que alrededor del 50% de lo que figura en esos 28 puntos son inaceptables desde el punto de vista de Rusia. De nuevo, sobre el territorio. Sí, van a reconocer Donetsk, Lugansk y Crimea como territorio ruso, pero se supone que Rusia debe quedarse congelada en Jersón y Zaporilla. ¿Congelada en el sitio? No van a hacer eso. Están ganando, están avanzando. Mira, esto solo va a terminar con una rendición incondicional de Ucrania. Rusia no va a conformarse con menos. Intentarán mantener abiertas las líneas de comunicación, pero justo ayer Putin estaba con las tropas en el frente. Y les dijo, mirad, continuad hasta que logremos nuestro objetivo. Uno de los objetivos clave es la desmilitarización de Ucrania, y eso ocurrirá o bien porque Occidente finalmente dirá, de acuerdo, nos rendimos, vamos a desconectar el apoyo. Y en Estados Unidos, Trump podría hacerlo hoy mismo, cortar el apoyo a Ucrania,
dejar de enviarles el dinero que están robando. Pero no lo haremos. Así que Rusia lo terminará militarmente. Van a matar a tantos soldados ucranianos como necesiten. Continuarán destruyendo a los soldados occidentales que están dentro de Ucrania combatiendo y seguirán destruyendo el equipo de la OTAN. Así es como terminará. Coronel, el tamaño del ejército ucraniano antes de que comenzara la guerra era, si no me equivoco, de unos 700,000. 400,000 soldados activos preparados para la guerra y 300,000 reservistas, si no me equivoco. Y ahora están hablando de 600,000, algo similar a lo que Ucrania tenía antes de que empezara la guerra, e incluso mayor que en muchos otros países europeos. ¿Cómo es posible eso, en su opinión? Permíteme adoptar una posición ligeramente diferente a la que acaba de expresar Larry. Déjame retroceder un poco y empezar desde el principio de lo que diría sobre esto. Ese principio es Alaska. Me equivoqué por completo, no tanto sobre Alaska en sí, sino en el concepto general de las cosas. Y me equivoqué mucho sobre la llamada entre Sergei Lavrov y Marco Rubio. Permíteme explicar por qué lo digo. De Alaska surgió una comprensión más fundamental de algunas cuestiones muy importantes que en realidad no tenían nada que ver con Ucrania, salvo que Ucrania es un obstáculo para abordar esas cuestiones, como la arquitectura de seguridad de Europa, la situación nuclear y en particular el hecho de que ya no quedan tratados, con el nuevo START expirando en febrero de 2026, y así sucesivamente. Se avanzó más en esos temas de lo que mostró cualquiera de las dos partes. Mi verdadero error fue calificar la llamada entre Lavrov y Rubio como improductiva, principalmente por la obstinación de Rubio. Al contrario, me han dicho fuentes bastante competentes, incluido el propio Sergei Lavrov, que en realidad acordaron que no estaban preparados para Budapest. No estaban preparados para Budapest, no porque los rusos no lo estuvieran. Ellos llevan tiempo listos. Tienen todo el aparato de grupos de trabajo, expertos, equipos y demás para hacer lo necesario, especialmente para abordar cuestiones más serias que Ucrania. Éramos nosotros los que no estábamos preparados en absoluto. Y eso fue lo que echó por tierra Budapest la primera vez. Ahora me dicen que en la administración han prevalecido las mentes más frías. Hice la pregunta, nómbrame una. Pero aún así, quizá en las entrañas de la pericia que aún pueda quedar en defensa, en Estado y en otras partes interesadas, al menos han empezado a formar los primeros equipos de trabajo, el tipo de equipos que se necesitan para una cumbre real y efectiva. Equipos que puedan ocuparse de los detalles, equipos que puedan tomar las generalidades que surgen de los altos cargos y ponerse a trabajar en los pormenores que harán que el acuerdo funcione o no funcione. Y hacia ahí se dirigen ahora. Y van allí con ya sabes, el supuesto plan que Witkoff ha filtrado, o lo que sea, alguien lo ha filtrado. No descarto el hecho de que algunas de las disposiciones que Estados Unidos está presentando sean innegociables con Rusia, pero tampoco descarto el hecho de que así es como se hace diplomacia. No le atribuyo esa capacidad a esta administración ni de lejos, pero tengo que pensar que quizá, en las entrañas del sistema, algunas personas se han impuesto y hay cierto método en su locura. Así que no van pensando que se cerrará el trato por $600,000. No van pensando que Rusia renunciará a esto o aquello en términos de ganancias territoriales. No van a entrar sin la idea de que estas cosas, según ellos, pueden usarse como munición para quizá arrancar algunas concesiones a Rusia, cosas que incluso podrían ser obtenibles dada la situación actual y que no resultarían demasiado embarazosas para Trump, porque de lo contrario, el acuerdo sería extremadamente embarazoso para él. Finalmente interviene como el pacificador definitivo, y eso es esencialmente lo que es.
No hay nadie más que realmente pueda resolver esto de una manera rápida, si es que podemos usar ese término dado el tiempo que lleva. Pero él es el único que puede zanjarlo, y el único que puede decirles a los europeos que se vayan al cuerno, decirlo en serio y conseguir que se vayan al cuerno. Así que no tengo una visión tan negativa de lo que está por venir, pero realmente no tengo ninguna esperanza de que sean capaces de llevarlo a cabo, de que quizá los rusos no se levanten a mitad de camino, por así decirlo, y se marchen. Creo que Larry tiene toda la razón en eso. Pero estoy dispuesto a suspender mi incredulidad por un tiempo y esperar que salga algo positivo de todo esto. He perdido toda la fe en Witkoff. Es un sinvergüenza, así que eso no es bueno. Perdí la fe en Rubio hace mucho tiempo. Pero, como dije, Lavrov disipó un poco mi negativismo sobre esa llamada telefónica con su descripción de la misma. Ahora bien, puede que le diera un toque más favorable del que realmente tenía para hacer avanzar las cosas. Pero no suele ser ese tipo de diplomático. Así que tengo una opinión un poco mejor, un poco más optimista. Y no puedo creer que esté diciendo eso sobre algo que haga esta administración. Bueno, sí, déjame añadir eso. No es tanto que yo sea negativo, pero creo que Larry, el coronel Wilkerson, para no confundir a los oyentes, Larry, ¿estás hablando de ti mismo? Una vez que esto se presente formalmente a los rusos, estoy seguro de que Lavrov y el Ministerio de Asuntos Exteriores dirán algo como, bueno, hemos recibido una propuesta interesante de Estados Unidos. Es una que vamos a considerar cuidadosamente y luego, ya sabes, hablaremos de ella. Y la cuestión es que de esas 28 cosas hay mucho de lo que hablar. Y hay mucho ahí que francamente refleja la continua ilusión estadounidense sobre Rusia. About Russia. Prime example is number 13. Number 13 on the El mejor ejemplo es el número 13. El número 13 de la lista dice, Rusia será reintegrada en la economía global. El levantamiento de las sanciones se discutirá y acordará de forma gradual y caso por caso. Estados Unidos concluirá un acuerdo de cooperación económica a largo plazo orientado al desarrollo mutuo. Se mencionan todas estas cosas que serían beneficiosas para Estados Unidos. Y Rusia será invitada a regresar al G8. A Rusia le importa un comino que la inviten de nuevo al G8. En este momento, los miembros de los BRICS representan una mayor parte del PIB mundial y tienen una tasa de crecimiento económico superior a la de todos los países del G7 juntos. ¿Por qué querría Rusia unirse a un grupo de perdedores? Ya sabes, es como decir, vamos a invitarte a unirte al equipo que terminó último en las grandes ligas de béisbol o en la NFL cuando tú estás jugando por el campeonato. Gracias por la invitación, pero no. La otra era la número 14. La número 14. Los activos rusos congelados se utilizarán, unos 100.000 millones de dólares, para invertirlos en los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania, liderados por Estados Unidos. Oh sí, claro, Rusia va a estar encantada con eso, diciendo, sí, toma 100.000 millones de nuestro dinero y mételos en Ucrania. Así que a eso me refiero. Hay muchas cosas que van a tener que discutirse. Y esto significa que si llegan a mantener discusiones reales, como señala el coronel Wilkerson, no es algo que se resuelva en 1 o 2 semanas. Esto es, ya sabes, al menos una discusión de 6 meses. Mientras tanto, durante esa discusión de 6 meses, lo que hemos visto en los últimos 2 días es a Rusia avanzando hacia Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Es decir, literalmente han atravesado las líneas defensivas de Ucrania. La línea defensiva ucraniana se está derrumbando. Así que todo esto puede quedar sin sentido cuando realmente lleguen al punto de preguntarse si tenemos un acuerdo que pueda firmarse. Permíteme hacer un comentario que refuerza lo que acaba de decir Larry, pero en un contexto diferente. Y luego otro comentario después de ese. Acabo de escuchar a Max Blumenthal decirle al juez, básicamente,
que Rusia y China, al vetar la resolución 2083, creo que ese era el número, esa resolución nefasta e internacionalmente ilegal del Consejo de Seguridad de la ONU, que Guterres debería esconder la cabeza en la arena con respecto a Gaza. ¿Y por qué la vetaron? Dijo, bueno, no quieren enfadar a Estados Unidos, por el amor de Dios, Max. Normalmente eres más agudo que un cuchillo. Rusia y China no vetaron porque estén preocupadas por Estados Unidos. Están viendo cómo se destruye a sí mismo. ¿Por qué vetarían algo que complementa esa destrucción? Sí, se abstuvieron. Recuerda, se abstuvieron, no vetaron. Sí, bueno, se abstuvieron. No vetaron. Eso es lo que estaba diciendo. Correcto. Y no querrían hacerlo porque están ganando de forma astronómica. Así que, ¿por qué querrías impedir que el imperio siga cayendo? Eso es exactamente lo que haría esta resolución. Codificar la masacre bajo auspicios internacionales en Gaza. Y la segunda cosa que quería decir, y también lo mencioné en el programa del juez, no tuve mucho tiempo, pero si observas cualquier cosa que pudiera suceder y llegar a una conclusión siquiera remotamente exitosa con respecto a Ucrania, el problema van a ser los nazis. No importa a quién elijas. Bueno, sí importa. Deshazte de Zelensky y vuelve a algún tipo de proceso electoral que parezca remotamente democrático. Y pones a otra persona ahí. Las personas que violarán cualquier tipo de acuerdo al que lleguen son los nazis. Y son prolíficos, y hay muchos de ellos. Rusia no tendrá ningún incentivo para violar nada, pero tendrá que erradicar a los nazis para tener alguna posibilidad de que un acuerdo se mantenga. Así que ese es el obstáculo que creo que no entendemos en absoluto. Y parte de la razón es que hemos estado utilizando a esa gente. Los hemos estado utilizando todo el tiempo. Bandera es nuestro chico. Esos que se parecen a Bandera, todos son nuestros chicos y chicas. Igual que hicimos después de la Segunda Guerra Mundial con la Operación Paperclip y otras cosas, los estamos utilizando. Y eso va a ser muy difícil de detener, porque ellos no se detendrán. Seguirán haciendo lo que están haciendo. Sí, y solo para reforzar el punto del coronel Wilkerson. Occidente, y en particular Estados Unidos, ha emprendido esta estrategia basada en la idea de que podemos utilizar las insurgencias y la subversión para debilitar a Rusia. Lo intentamos en 1999 con lo que ahora se conoce como la Segunda Guerra de Chechenia. Y ya sabes, Occidente no presta atención a la historia de Rusia. Aquella Segunda Guerra de Chechenia fue financiada e iniciada con una participación significativa de Estados Unidos y los británicos, donde básicamente estábamos tomando a muchos de los muyahidines, estos extremistas islámicos, estos suníes, de Afganistán, integrándolos con otros del Cáucaso, de las distintas repúblicas, Stan, y luego enviándolos a Chechenia. And then putting them into Chechnya. Now, actually, the Chechens, in General Abdi. Ahora bien, en realidad, los chechenos, el general Abdi al-Ludinov, Pepe y yo lo señalamos el miércoles. Yo también tuve la oportunidad de hablar con él. Dijo, mira, los chechenos en realidad estaban luchando contra esa influencia externa, pero fue una contienda sangrienta, duró 10 años. De hecho, fue cuando Medvedev era presidente, cuando se puso fin a los combates. Y uno pensaría que una guerra civil de ese tipo dejaría un amargo recuerdo en la población de Chechenia. Pero no fue así. Hoy en día, Chechenia es probablemente una de las repúblicas rusas más modernas. Las mezquitas son magníficas. Tienen, creo, una de las más grandes, si no la más grande, mezquitas del mundo. Tal vez la segunda mezquita más grande del mundo esté en Chechenia. No está en Grozny. Chechnya. I forget, it's not in Grozny, it's in another location. Está en otro lugar. Y lo que tiene son personas como Alaudinov y los batallones Ahmad, que son muy prorrusos, muy patrióticos. Mi punto es que Rusia tiene una historia de enfrentarse a estos, ya sabes, neonazis, fanáticos, llámalos como quieras. Y Rusia sí tiene una historia de tratar con ellos, destruirlos y luego reconstruir la sociedad. Lo han hecho. Nosotros no, pero ellos realmente lo hicieron en Chechenia. Y de hecho,
usaría Chechenia como un posible modelo de lo que podría ocurrir en Ucrania. Porque ya sabes, el coronel Wilkerson tiene toda la razón. Esos neonazis, tío, no van a desaparecer. Así que si no desaparecen, tendrás que capturarlos o matarlos. You're gonna either have to capture them or kill them. Russia is very practical when it comes down to that. Sabes, Rusia es muy práctica en ese sentido. Preferirían negociar y conseguir que dejen a un lado su odio. Pero los rusos no son ingenuos. Quiero decir, su historia les ha enseñado que ser ingenuo es bastante peligroso. Así que hay que ser muy práctico. Y ya sabes, creo que a medida que avancen estas negociaciones sobre este posible plan de paz, Rusia simplemente va a acelerar. Van a avanzar hasta, tendrán el control del río Dnieper desde prácticamente Kiev hacia el sur. Y una vez que tengas el control de la orilla oriental del Dnieper, estás en posición de estrangular cualquier posibilidad de escapar a Ucrania. Tendrán que tratar con Rusia o morirán. Coronel, corríjame si me equivoco, pero según tengo entendido, cuando se habla de estos temas delicados, especialmente en lo que respecta al conflicto en Ucrania, la mayoría de los puntos mencionados en este artículo o documento son tan sensibles que hay que negociarlos a puerta cerrada. Eso es diplomacia. No es algo para los medios de comunicación. Pero cuando se expone todo públicamente, da la impresión de que no se tiene una verdadera intención de lograr nada. ¿Qué opina? ¿Por qué habrían de publicar esos puntos antes de alcanzar algún acuerdo con la parte rusa? Se ha convertido en un componente fundamental de la diplomacia estadounidense. Y tengo que admitir que se remonta muy atrás hasta Ronald Reagan e incluso antes. El último presidente que, en mi opinión, hizo las cosas de manera furtiva, por así decirlo, y las hizo con éxito, fue Richard Nixon. Y el lugar más destacado donde lo hizo, por supuesto, fue con Zhou Enlai y Mao Zedong en China. Ya no creemos en ese tipo de diplomacia. Creemos en ser reservados solo por un momento o dos, y luego era reserva y la exposición de esa reserva como parte de nuestras tácticas de negociación. Somos estúpidos. Probablemente seamos sin duda la gran potencia Marx impedente del mundo en materia de diplomacia. Pero creo que somos la potencia más incompetente del mundo, en materia de diplomacia. Y eso es un déficit lamentable, especialmente cuando en realidad eres un imperio. Pero así es como hacemos las cosas, y casi siempre se vuelve en nuestra contra y en nuestra pérdida. Así que tenemos que hacer otras cosas más nefastas para intentar revertir la situación y ganar. Pero en este caso, volviendo a mis comentarios iniciales, que dije que eran prudentes en cuanto al optimismo, esta es la forma particular que tiene Trump de negociar. Y creo que Wilkerson ha demostrado una y otra vez que mi opinión original sobre él, considerándolo un adulto en un picnic de idiotas, era totalmente equivocada. Él también es un idiota, parecido a ellos, quizá un poco más pulido, pero sigue siendo un idiota, igual que Jared Kushner y el resto. Todos están interesados en el dinero, eso es lo principal para ellos. Han confundido la diplomacia con la cruda realidad que llevan ignorando desde hace mucho tiempo, probablemente y hablo de Estados Unidos, desde 2014. Yo incluso retrocedería más a cuando seguía de cerca la situación en Ucrania, hasta 2002. Entonces, ¿qué significa eso para lo que planeamos hacer ahora? Significa que los rusos, como indicó Larry, van a dominar por completo. Y vamos a ser capaces de manejar eso con nuestras filtraciones, nuestros contactos en los medios y nuestros idiotas que salen en la televisión y hablan del tema, hasta el punto de que podamos salvar algo del prestigio de Trump a medida que avance. No lo sé. Eso podría ser lo más difícil de hacer, porque vamos a perder, ganar, ganar. Y las cosas en las que ganemos quizás sean las más importantes de todas. Y eso es algún tipo de futuro decente en lo que respecta a las armas nucleares, los tratados para supervisarlas
y la incorporación de todos los estados con armas nucleares a ese régimen, sin mencionar el hecho de que necesitamos prorrogar el nuevo START, aceptar la oferta de Putin de ampliarlo un año sin siquiera hacer preguntas, y luego trabajar para extenderlo y ampliarlo de forma permanente. Estos son problemas mucho más graves que Ucrania. Me duele decirlo sobre personas que han muerto en ambos bandos, pero son cuestiones mucho más serias que Ucrania, y tenemos que abordarlas. Si eso es lo único que sale bien de todo esto, entonces es una buena negociación, que se pierda Ucrania. Pero esa es la realidad de toda la situación. Ellos van a ganar y nosotros vamos a perder, y tenemos que gestionar esa pérdida. Hemos demostrado últimamente, con los archivos de Epstein en particular como asunto interno y con otras cosas como la situación con Israel, que no somos muy buenos gestionando las pérdidas, especialmente las pérdidas en los medios que perjudican a Donald Trump. Larry, Bloomberg informó que Merkel, Macron y Starmer se están uniendo a Zelensky para bloquear elementos clave del plan estadounidense. Entonces, ¿cuál es la posición de Europa hoy? ¿Qué quieren? Porque a medida que pasa el tiempo, no parece que el caso ucraniano sea una carta ganadora para Europa. Están perdiendo demasiado. No sé cuánto tiempo más querrán seguir con esa estrategia. Bueno, ¿cómo se llama eso? La falacia del coste hundido. Ya sabes, una vez que has invertido todo tu dinero, luego sales y pides más prestado para poder apostar aún más en el casino. Eso es lo que está haciendo Europa. Reforzando la idiotez estratégica. Sí, eso sería el RSI. Ya sabes, cuando hablamos de cualquier cosa relacionada con el ejército, tenemos que tener un acrónimo, como recordaría el coronel Wilkerson. Los rusos realmente creen, ven a Europa no como una amenaza militar potente, sino más bien como, ya sabes, digamos un depredador merodeando por un jardín de infancia. Tendrás que enfrentarte a ellos. Y al decir enfrentarte, me refiero a derrotarlos. No quieren hacerlo, pero como el general Aladinov le dijo a Pepe y a mí el miércoles, básicamente estaba hablando del acrónimo FAFO. Y dijo, a los franceses les pareció buena idea invadirnos en 1812. En 1814 les hicimos una visita en París. Dijo que los alemanes pensaron que era una buena idea atacarnos, así que fuimos a Berlín. Dijo que si este grupo actual de europeos sigue por este camino, iremos a donde tengamos que ir. Haremos lo que sea necesario, porque vamos a hacer todo lo necesario para protegernos. Esa es la mentalidad rusa, precisamente. No están interesados en conquistar ni ocupar Europa, pero por Dios, no van a quedarse de brazos cruzados mientras siguen amenazando y matando a rusos, porque son estos estados europeos los que lo están haciendo. Ahora mismo, lo que hay en Europa es una desconexión tremenda entre el liderazgo y el público. Quiero decir, por el amor de Dios, Merkel, Macron y Starmer, su popularidad combinada ni siquiera llega al 50%, si tomas las cifras de opinión pública de sus países y las sumas todas. Pero aún así, siguen tomando decisiones estúpidas. Sin embargo, están limitados. No tienen una tarjeta American Express Black. Ya sabes, un American Express Black significa que tienes acceso ilimitado al dinero. Puedes comprar lo que quieras, sin preocuparte por pagarlo. No, están en bancarrota. Y no tienen a nadie más ahí fuera diciendo, oye, estamos dispuestos a prestarte varios miles de millones de dólares. Y mientras todo esto sucede, está el escándalo que sacude a Ucrania, el fraude de 100 millones de dólares. Estamos hablando de asuntos de varios miles de millones. Se calcula que al menos 48.000 millones han sido robados y desviados. A eso hay que añadir el hecho de que Europa no tiene una base industrial capaz de producir armas para mantener a los ucranianos en la guerra tal como está. Y desde luego, no tienen una máquina mágica que produzca soldados, porque eso es precisamente lo que a Ucrania se le está agotando ahora.
a un ritmo que no puede reponer. Están perdiendo, entre muertos y heridos, unos 40,000 al mes. Y además, estas cifras no proceden de una fuente prorrusa. Esto proviene de personas como el Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización claramente pro-ucraniana, que afirman que entre 20,000 y 40,000 ucranianos desertan cada mes. Dicen, no vamos a quedarnos para esto. Así que hay entre 60,000 y 80,000 bajas en el frente ucraniano, y solo están reclutando unos 25,000 al mes. Haz las cuentas. Así que todo ese sinsentido que sale de Europa, los rusos los observan con cautela y les darán un golpe en la nariz si es necesario. Pero los rusos están centrados ahora exclusivamente en derrotar a los ucranianos y por extensión a la OTAN. Y déjame volver a por qué Rusia se abstuvo. Como dijo el coronel Larry Wilkerson, no quieren darle a Estados Unidos una excusa, porque si Rusia y China lo hubieran vetado, Estados Unidos diría, ¿ves? Estamos intentando paz. Están bloqueando la paz. Acaban de decir, no, de acuerdo, no vamos a detener a Estados Unidos. Pero Rusia no está en condiciones de involucrarse militarmente en Venezuela, Gaza o Irán hasta que esta guerra con la OTAN se resuelva. Una vez que eso quede atrás, podrán ajustar su política exterior. Los rusos son lo bastante inteligentes como para reconocer que no necesitan librar una guerra en 2 o 3 frentes. Van a ocuparse de sus asuntos igual que hizo Stalin en la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial. No desplegaron tropas al este para luchar contra los japoneses. Se mantuvieron concentrados en enfrentarse a los nazis. Cuando resolvieron lo de los nazis, dijeron, sí, de acuerdo, iremos a ayudaros con los japoneses. Coronel, hoy Peskov mencionó algo importante desde el lado ruso, que en las conversaciones que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y Rusia, quieren separar esa relación de lo que está ocurriendo en Ucrania. Quieren hablar sobre Ucrania, pero de una manera independiente. Sin embargo, parece que Washington está presionando para fusionar ambos temas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Pueden hablar por separado? Los lazos, la relación entre los dos países, las dos superpotencias, pueden dialogar entre sí y luego hablarán sobre Ucrania. Debería ser así. Deberían poder hablar por separado de una cosa y de la otra. Pero la política, especialmente la política interna en este país, hará que las cosas se mezclen de vez en cuando. Sobre todo cuando los demócratas empiecen a darse cuenta de que están avanzando contra Trump. Y lo están haciendo. Día a día, están ganando terreno frente a él. Incluso están reclutando a algunos republicanos para que les ayuden. Y no me refiero a Marjorie Taylor Greene. Me refiero a otros republicanos que están reflexionando seriamente, especialmente en el Senado, sobre hacia dónde se dirige el país bajo Trump. Y bajo el Partido Republicano, ellos también se dan cuenta de eso. Pero creo que Larry tiene razón en que las cuestiones sobre las que Rusia va a mostrarse inflexible frustrarán el intento de Trump de sacar rédito político de lo que ocurra con respecto a Ucrania. Y eso es un gran obstáculo al que enfrentarse. Porque si Trump siente que el lado ucraniano de la ecuación, por así decirlo, le está perjudicando gravemente en su oportunidad de conseguir en qué vaya su 36ª guerra, y esta sería la 33ª y la más importante, en la que él sería el portador de la paz. Si siente que eso se está complicando, quizá hasta el punto de que no vaya a recibir ningún mérito, e incluso quede desacreditado, entonces eso va a complicar el otro lado. Tiene que ser así, por cómo funcionamos. Así que me preocupa lo que acabas de decir, que en última instancia no se pueden separar ambas cosas debido a la política interna de Trump. Larry, lo otro de lo que están hablando los rusos es que, entre bastidores, están negociando con Estados Unidos, pero el nivel de esas negociaciones no es lo suficientemente avanzado como para lograr algo.
Ya sabes, de alguna manera Donald Trump presentó este plan de 28 puntos. Parece que no lo compartieron, ya sabes. Donald Trump no sabe contar hasta 28, claro. Pero entonces, ¿quién está haciendo eso? Si no es Donald Trump, ¿quién está detrás de todo esto? Look, Trump he's approved. Bueno, mira, Trump ha aprobado el proceso de negociación. Así que el lado positivo aquí, la buena noticia, es que Estados Unidos al menos ha presentado algunas propuestas muy concretas. Sabes, ha habido cierta reflexión. No fue un intento inmaduro. Hubo un pensamiento genuino detrás de este documento. Perdón, estaba mirando hacia un lado, pero acabo de ver el titular en RT. El Kremlin y el Ministerio de Asuntos Exteriores dicen ambos, aún no hemos recibido nada de Estados Unidos. Vale, no sé si la filtración de este documento tenía la intención de sabotear el proceso, pero el caso es que Estados Unidos al menos ha preparado un documento. Y los rusos, bueno, les encanta este tipo de cosas, en cierto modo. They love this kind of thing in a way. Give us some specifics and we'll sit down and Ya sabes, danos algunos detalles y nos sentaremos a negociar. Lo hablaremos, queremos analizarlo y te diremos por qué eso no nos funciona. Y tú dices, bueno, ya sabes, ellos están dispuestos a sentarse y hablar. Así que eso es lo positivo. Lo negativo, como señalé antes, es que está redactado estrictamente desde una perspectiva estadounidense. Suposiciones de Estados Unidos sobre Rusia y un deseo estadounidense de mantener cierto control sobre Ucrania y de mantener a Ucrania en la lucha. Porque ya sabes, ahora mismo no creo que Estados Unidos esté realmente interesado en alcanzar una paz sólida con Rusia. En el fondo, todavía tenemos nuestros proyectos en el Cáucaso. Ya sabes, seguimos intentando desestabilizar Georgia. We're still trying to destabilize Georgia. We're working hard to get Armenia and Azerbaijan to throw. Estamos trabajando duro para reunir a Armenia y Azerbaiyán, para poner algunos obstáculos en la política exterior de Rusia. Estamos ahí cortejando a los distintos Stan, Tayikistán, Kazajistán, Turkmenistán. ¿Y por qué? Porque queremos debilitar a Rusia. Ese es el objetivo final de Estados Unidos. Estados Unidos no está diciendo, por Dios, queremos que Rusia sea nuestro mejor amigo. Queremos tener una relación crítica con ellos, porque tienen recursos que necesitamos y queremos asegurarnos de tener una amistad sólida. María Zaharova dijo el miércoles, oye, lo único que nos impide tener vuelos directos entre Washington y Moscú es Donald Trump y la administración Trump. Estamos listos para hablar de eso. ¿Qué tal reabrir los consulados? We're ready to talk about that. How about reopening consulates? How about normalizing diplomatic relations? ¿Qué tal si normalizamos las relaciones diplomáticas? Rusia está dispuesta. Rusia no está diciendo, no, tienes que hacer esto, luego pasar por ese aro y después tienes que ofrecer algo. Rusia no está imponiendo condiciones previas. Están diciendo, oye, volvamos a tener relaciones normales como durante la Guerra Fría, por el amor de Dios, y luego podemos hablar de estos temas. Es la administración Trump la que se niega. Y en realidad no es solo Trump. No sería justo echarle toda la culpa a él, porque si Trump intentara hacerlo, los demócratas y muchos republicanos lo atacarían por ser un vendido a Putin. Así que Estados Unidos está ocupado prendiéndose fuego a sí mismo y luego quejándose de que no tenemos un extintor. Que es precisamente lo que hacen los imperios cuando están expirando a lo largo de la historia. Coronel, Reuters informó hoy que Estados Unidos está amenazando con cortar la inteligencia y el suministro de armas para presionar a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz. Y por parte de Zelensky, creo que debemos tener en cuenta lo que está diciendo. Hace apenas unos momentos, Zelensky afirmó que nos están empujando hacia una elección difícil. O perdemos nuestra dignidad, o corremos el riesgo de perder a nuestro principal patrocinador, que es Estados Unidos. Parece que Zelensky se encuentra en una situación complicada en este momento. Tiene que tomar una decisión al respecto. No sé qué está ocurriendo en Washington, pero también están ejerciendo mucha presión sobre él. Creo que han perdido la fe en Zelensky, si esa es la expresión adecuada. Una forma mejor de describirlo
aunque algo cruel, es que desearían que se apartara del camino. Querrían que ocurriera algo que lo sacara de la escena. Francamente, me sorprende que no hayamos contratado al Mossad para hacerlo, salvo porque el Mossad podría oponerse, ya que ellos también están obteniendo beneficios de esto. Pero al final del día, creo que sí necesitamos un líder diferente en Kiev para avanzar. Creo que eso es cierto en lo que respecta a Rusia, dadas las declaraciones que han hecho sobre no querer a Zelensky en el acuerdo. Y también es cierto en lo que respecta a nosotros. Pero estás enfrentándote a personas como Lindsey Graham y creo también Marco Rubio. No sé si te mencioné lo que dijo Tucker Carlson antes, no podía creerlo cuando lo oí, pero escuché la grabación. Creo que fue Candace Owens quien la puso. En realidad, le estaba dando a Trump un consejo serio, y Trump lo escuchaba, aparentemente de manera seria. Estaban hablando del candidato a la vicepresidencia y Tucker dijo, no quieres a Marco Rubio. Y Trump le preguntó, ¿por qué dices que debería elegir a Vance y no a Marco Rubio? Y Tucker respondió, porque te asesinarían para llegar a Marco Rubio. Y Lindsey Graham pagaría el dinero por el asesino. Así que eso es con lo que te enfrentas cuando se trata de llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia que sea estratégicamente aceptable y exitoso, ¿verdad? Al mismo tiempo te enfrentas a toda esa gente que quiere desangrar a Rusia hasta la última gota. La situación política interna va a hacerlo extremadamente difícil. Pero Zelensky lo va a hacer aún más difícil si sigue ahí. Así que creo que hay que deshacerse de él de alguna manera. Odio usar esa expresión porque ya sabes, pero hay que deshacerse de él. Sí. Muy interesante. Realmente creo que si Donald Trump va en serio con ejercer presión sobre Zelensky, tiene que presionar al gobierno británico y a la inteligencia británica, porque ellos están detrás de Zelensky. ¿Ves que algo así esté ocurriendo? Bueno, no. Quiero decir, no creo que vaya a suceder. Debería suceder. De hecho, publicaré una entrevista hoy o mañana, una que hice con un antiguo coronel del GUR ucraniano que desertó a Rusia. Admitió que se había convertido en un agente de inteligencia ruso alrededor de 2015 y trabajó para los rusos durante 3 años hasta que la situación se volvió demasiado peligrosa para él y tuvo que huir con su familia. Pero dijo que en realidad esto ha sido mucho más una operación de la CIA que británica. Se puede ver cómo los británicos están implicados, pero la CIA ya estaba metiendo las narices en el asunto desde 2005 o 2006. Así que, ya sabes, Donald Trump lo entiende. Sabes, podríamos decirle a la agencia, estás fuera, se acabó, desconecta, vete. Pero ya sabes, esos son 20 o 30 años de inversión tirados por la borda, y la agencia podría resistirse a eso. Pero no se limitaba solo a este tipo, se llama Vasily. No era solo el punto de vista de Vasily, lo oí de varios rusos distintos, que si Estados Unidos desconecta y se retira, esto se acabará. No va a continuar. Así que ven a Estados Unidos como el principal antagonista en todo este asunto. Y aún así, todavía les gustaría mantener una relación amistosa con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el fondo aún conservan lo que yo llamaría una especie de imagen de los años 50. Al menos en Estados Unidos es una nación cristiana. Y los rusos también son una nación cristiana, aunque tengan unos 140 grupos étnicos diferentes. Ya sabes, tienen una variedad de musulmanes. Poseen una de las poblaciones musulmanas más grandes del mundo, al menos en proporción a la población, además de hindúes, budistas y otros. Pero aún así, Rusia sigue viéndose a sí misma como una nación cristiana y ve a Estados Unidos como algo con lo que siente empatía y simpatía. Al mismo tiempo, sin embargo, reconocen la corrupción y la decadencia moral en Occidente. And frankly, I think the Russians sort of believe
Y francamente, creo que los rusos más o menos piensan que quizá pueden ayudar a Estados Unidos a encontrar el camino de regreso desde este abismo de confusión de género, pedofilia y todas esas otras cosas que siguen atormentándonos. Así que el problema es Estados Unidos, y no tanto los británicos. Los británicos, ya sabes, son desagradables, como un pequeño chihuahua gruñón. Cualquiera que haya tenido un chihuahua, y los dueños de chihuahuas me darán la razón en esto, sabe que cuanto más malos son, más viven, ¿de acuerdo? Si ves un chihuahua de 20 años, es un mal bicho, ¿vale? Así son más o menos los británicos. Pueden causar algo de daño, son malévolos. Pero hombre, ya no son la potencia imperial que fueron hace 100 o 150 años. Si quieres leer un buen libro, El sastre de Panamá, de John le Carré, ofrece a los británicos exactamente todo lo que Larry acaba de describir. Carl, cambiando de tema a lo que está ocurriendo en Venezuela, hasta ahora sabemos que el portaaviones USS Gerald R. Ford está posicionado cerca de Venezuela. También hay B-1, B-52 y destructores con capacidad para lanzar misiles Tomahawk. Unidades de aviación de operaciones especiales están realizando ejercicios frente a la costa venezolana. En conjunto, ¿cuál es la implicación de estos movimientos militares estadounidenses hacia Venezuela? ¿Y qué es probable que veamos allí? Porque por el lado venezolano, hemos escuchado a Maduro decir repetidamente: quiero la paz, no quiero la guerra. Sin embargo, hoy afirmó que están preparados para luchar contra Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a ver en Venezuela? ¿Crees que veremos algún tipo de ataque aéreo? ¿O que realmente entrarán en tierra para combatir a los venezolanos? Déjame sacar mi bola de cristal. Creo, y esto es solo mi opinión personal, que he reunido todos los hechos que he podido conseguir, tal y como están las cosas hoy en día. Pero mi opinión personal es que Trump está haciendo esto simplemente por hacerlo. Y con eso quiero decir que quiere forzar que ocurra algo positivo, ya sea con el petróleo o con una situación diferente con la oposición en Caracas o lo que sea. Es irrelevante. Lo hace porque quiere que de ello salga algo positivo que le beneficie políticamente en Estados Unidos. Y será otra guerra que él no, ya sabes, que él no empezó. Suena sarcástico hasta que piensas que es Donald Trump quien lo está haciendo. Ha hecho comentarios todo el tiempo y los introduce en momentos muy tácticos, incluso estratégicos, que indican que no quiere un conflicto con Venezuela. No quiere utilizar esta demostración de fuerza que ha desplegado para hacer nada indebido contra Venezuela. Quiere que Maduro ceda o que la oposición tenga éxito. Y por supuesto eso le está saliendo muy mal, porque ahora tengo un estudiante en Caracas que antes estaba en William & Mary y ocupa un cargo bastante alto en la jerarquía. Nació en Venezuela. Lo que están haciendo, según su punto de vista, es empujar al 60 o 70% del sector de Venezuela que podría considerarse una oposición genuina a Maduro hacia el lado de Maduro, porque no les gusta lo que Trump está haciendo con respecto a su país. Y es comprensible que la oposición alineada con Trump, los Machado y otros, sea ahora realmente solo un grupo muy pequeño de personas en Venezuela. La situación en términos de una operación militar se vuelve más grave cada día, si eso es cierto. Y tienes al 90% de Venezuela que va a oponerse de cualquier manera posible. Así que realmente no creo que esto sea más que una demostración de fuerza diseñada para sacar lo que puedan de Maduro. Luego Trump dirá, bueno, mirad lo que conseguimos, bla, 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 y se declarará un éxito y zarparán el Gerald Ford y el resto del aparato militar allí. Lo que me preocupa de verdad, es el motivo por el que el comandante Mandaco Comando Sur anunció su salida anticipada. Y cuanto más lo analizo y más lo examino, más veo que tiene algo que ver, si no mucho que ver,
con el hecho de que hemos transferido todo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que se relaciona con lo que yo llamaría operaciones paramilitares o de acción directa, en coordinación con la CIA o quien sea, al mando de operaciones especiales. Vi que esto ocurría en Somalia, cuando fuimos tras Mohamed Farah Aidid, y tuvimos que abandonar ignominiosamente Somalia y Mogadiscio por ello, y no informamos de nada a los comandantes de las fuerzas convencionales. Creo que eso está ocurriendo ahora, y con creces en Venezuela. Es decir, la nave nodriza está allí abajo, el crucero reconvertido, y todos los elementos de las fuerzas de operaciones especiales que están asignados a ella están allí. Esto incluye a los SEAL, incluye a los Rangers, incluye a Delta, todas las fuerzas de operaciones especiales realmente potentes que la CIA utiliza de vez en cuando para sus acciones directas. Y son ellos los que están alterando la situación. A él no le gustaba eso, igual que a nuestro comandante en la ISAF en Afganistán, en Kabul. No le gustaba cuando el SOCOM dirigía actividades allí, y él no se enteraba de nada hasta que un Chinook se estrellaba y moría gente. Y decía, ¿qué está pasando en mi área de responsabilidad? Creo que eso está ocurriendo a gran escala allí abajo. Y eso es parte de lo que me preocupa, porque estas personas en algunos casos ya están en tierra, ya están haciendo cosas y ya las están haciendo de forma cinética. Así que esto, una vez más, es una receta para el desastre del imperio si no lo detenemos y nos ocupamos de nuestros propios asuntos hasta cierto punto. Larry, go ahead. Larry, adelante. Bueno, digo, sabes, cuando doy una clase de armas de fuego, no permito armas cargadas en el aula, porque si tienes un arma cargada y la estás pasando de mano, en algún momento alguien probablemente hará algo estúpido, poner el dedo en el gatillo y provocar un disparo negligente. Y el paralelismo es lo que hemos hecho aquí. Tenemos a todas estas fuerzas estadounidenses en alerta, armadas, preparadas y desplegadas, listas para actuar. Pero día tras día, quiero decir, ya llevamos al menos 3 meses en esto, están ahí fuera, armadas y listas. Solo se puede mantener un alto nivel de alerta durante cierto tiempo antes de que la capacidad empiece a degradarse o la gente se vuelva descuidada. Sabes, va a pasar algo. Podría ocurrir un accidente. Y el coronel Wilkerson tiene razón en esto. Esa mitología de Hollywood sobre las fuerzas de operaciones especiales domina gran parte de nuestro pensamiento político desde el 11 de septiembre. Y mira, he trabajado con esa comunidad, Dios mío, ya casi 40 años. Así que ya sabes, la conozco a fondo. Aparte de las unidades que son convencionalmente conocidas, también otras que llaman SAP y que son programas secretos. Y no, la persona promedio no sabe nada de ellas. Tienen grandes capacidades para un número limitado, muy limitado, de misiones. Así que sí, estaban los piratas somalíes que tomaron el Maersk Alabama, una gran misión. Eso es algo que los SEAL podían hacer y lo hicieron y lo recuperaron y eliminaron a los malos en esa situación. Pero derrocar un régimen, lo siento, puede que sean capaces de entrar y matar a un par de personas. Pero ya sabes, la Fuerza Delta, lo que se necesita, lo que hace falta en Venezuela si vas a hacer un cambio de régimen, es una misión de los Boinas Verdes. Y los Boinas Verdes no son fuerzas de operaciones especiales, son fuerzas especiales. Una de las cosas que hacen de forma diferente respecto a las operaciones especiales es que los de operaciones especiales son como somos secretos, somos de alto nivel, no podemos hablar de nosotros mismos. Mientras que a los Boinas Verdes se les enseña, oye, sal ahí y hazte amigo de los lugareños, come su comida, vive con ellos, vístete como ellos, habla como ellos, relaciónate con ellos, sé su colega. Es decir, es una mentalidad completamente distinta. De hecho, una de las tensiones que existían en los primeros tiempos dentro de la Delta Force era el impulso de incorporar a más Rangers, porque los Rangers tienen una mentalidad completamente diferente a la de los Boinas Verdes. Ahora bien, hay algunos soldados que tienen tanto la insignia de Boina Verde como la de Ranger, pero aún así,
Sin querer entrar demasiado en los detalles, es importante que la gente entienda cómo funcionan algunas de estas mentalidades militares. Así que creo que con lo que Trump se va a encontrar es con el hecho de que no puede obtener un éxito garantizado, que si lanzamos cualquier operación militar no va a salir automáticamente bien. Podría muy bien ser que los venezolanos sean más capaces militarmente que los hutíes. Simplemente no tienen tantos misiles de largo alcance. Pero por Dios, tienen suficientes misiles aire-superficie que pueden lanzar desde F-16 como para hacer que sea un día realmente malo para las fuerzas navales estadounidenses frente a la costa. Así que creo que todo esto probablemente está encaminado a encontrar lo que en última instancia será una solución diplomática. Y no me sorprendería ver a China y Rusia actuando entre bastidores, ayudando, animando de alguna manera a Trump, mostrándole que puede conseguir una victoria. Establecerán que va a haber elecciones. Pero, como señaló el coronel Wilkerson, lo que la política de Trump ha logrado hasta ahora es hacer a Maduro más popular, no menos. Y de hecho, si se llega a unas elecciones, podrá decir, miren, yo fui quien se enfrentó a Trump, y Trump no se atrevió a derribarnos militarmente porque no puede. Solo para reforzar lo que Larry está comentando, una de las cosas que más enfadó a Colin Powell sobre la operación Causa Justa en Panamá y la misión de captura contra Noriega fue un grupo de operadores especiales. Lo que hicieron fue provocar el mayor número de bajas en el menor tiempo posible de todo el contingente de invasión. Es decir, entraron en acción, unos 11 de ellos, y con las ametralladoras rugiendo atacaron a un grupo de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Creo que 5 de 9 murieron al instante y los otros 4 heridos. Sí, ese era el aeródromo que intentaron destruir. Fueron los Navy SEALs quienes fueron tras él, y ahora en realidad es un centro comercial, si te lo puedes creer. Tenía un amigo que trabajaba en la oficina de contraterrorismo en aquel entonces. Era comandante de los Navy SEALs. Y tío, estaba furioso con la cadena de mando de los SEAL que había probado esa operación. Dijo que, si tu objetivo es destruir el avión de Noriega, despliegas un C-130 Spectre, lo revientas y no pones en riesgo la vida de nadie. Pero no, ese capitán de los SEAL vio la oportunidad de decir, mirad lo que pueden hacer mis chicos, y los puso innecesariamente en peligro, haciendo que mataran a varios de ellos. Un par resultaron gravemente heridos, acabaron tetraplégicos, perdieron el control de brazos y piernas, confinados a sillas de ruedas. Una estupidez. Fue casi tan malo como con los F-117 que Powell intentó mantener fuera de la operación. Luego intervino Cheney y el Congreso también, y tuvieron que incluirlos. Bajaron y lanzaron bombas sobre la comandancia. Una bomba guiada por satélite de 2.000 libras la alcanzó. Gran éxito, declaró después la Fuerza Aérea. Primera utilización de los F-117 en combate. Pues bien, Michael Gordon, del New York Times, fue allí en un centro y miró a la excursión en Stapte o Mount. Fue una vergüenza y... Sí. Great embarrassment. Yeah. Colonel, here is what the former Bush Carl, esto es lo que dijo el exfuncionario de Bush y Trump, Marshall Blinkley, sobre el desenlace en Venezuela. said about the end game in Venezuela. Fomentó la plaga socialista que se ha extendido por toda América Latina. Son los venezolanos. Es el dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro. Canalizaron dinero hacia México, canalizaron dinero hacia Brasil. Una vez que restauremos la democracia en Venezuela, todo ese dinero de subversión que ha estado financiando campañas socialistas en la región se agotará. Lo mismo ocurrirá con los ingresos petroleros del régimen cubano y con todo el apoyo a los nicaragüenses. Olvidamos lo que Ortega está haciendo al pueblo nicaragüense. Es una tragedia. Así que la solución comienza con un punto clave aquí.
Yeah. Sí, necesita enfrentarse al mundo real. Venezuela y otros países cortaron sus lazos con Cuba hace mucho tiempo. De lo contrario, Cuba no estaría en la situación desastrosa en la que se encuentra en lo que respecta al HFO y otras cosas que necesita desesperadamente. Ahora mismo estoy trabajando con las víctimas del huracán Melissa, y no te imaginas lo grave que es la situación en Santiago de Cuba, por ejemplo. En gran parte se debe al bloqueo, pero también a que los países que los ayudaban han sido apartados. Y veamos lo que acaba de hacer Marco Rubio, en línea con lo que este tipo acaba de decir. Estuvo allí intentando conseguir que los presidentes de los llamados regímenes derechistas de Sudamérica se pusieran de nuestro lado para derrocar a Lula, sacarlo del poder, ya sabes, deshacerse de Lula, porque Lula es una tragedia para Sudamérica. Y supongo que sabes lo que le dijeron. Y sabes lo que el pueblo ecuatoriano le dijo a su líder, que es de derechas, y estaba dispuesto a permitir que volviéramos. Dijeron que no, con alrededor del 60% en un referéndum. El presidente de Bolivia, aparentemente también clasificado como derechista, dijo, no, Lula es una figura importante. Hago muchos negocios con él, que os den. Largaos de aquí. Así que no funcionó muy bien. Pero ese era el propósito, y eso es lo que ese tipo estaba insinuando con respecto a Maduro. Sin duda, Maduro probablemente envía algo de dinero por ahí, al igual que otros líderes de Sudamérica, de la misma manera que lo hacemos nosotros, para intentar influir en gobiernos de todo el mundo en cuestiones políticas. Pero en el fondo, lo que ese tipo estaba diciendo es que no está al tanto a tiempo y que es un estúpido. Diría lo mismo de Marco Rubio, que parece tener una vendetta contra todos los países latinoamericanos, especialmente Cuba, un país en el que nunca ha puesto un pie. Nuestra política hacia Sudamérica y América Latina en general hoy es pésima. Es tan pésima como nuestras políticas en otros lugares. Así que el imperio vuelve a fracasar, y él es un ejemplo perfecto de cómo y por qué fracasa. Por supuesto, el coronel Wilkerson utilizó una palabra curiosa, política. No sabía que tuviéramos alguna. Bingo, bingo. Larry, what do you make of this Sí. news that Larry, ¿qué opinas de esta noticia que está saliendo en X? Se trata del exespía Jonathan Pollard. Ya sabes, tuvo una reunión secreta con Mike Huckabee en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. ¿De qué va eso? ¿Para qué fue la reunión? Porque yo diría, bueno, este tipo, no sé si viste las entrevistas que Jonathan Pollard hizo recientemente, estaba hablando de que la CIA está en contra de Israel. Incluso mencionó a la CIA como uno de los enemigos de Israel. He mentioned CIA as one of the enemies of Israel. I think. Sí, creo que Huckabee está hablando con Pollard para intentar desactivar a cualquiera del grupo antisionista que aún esté escondido en algún lugar de la burocracia de inteligencia y militar de Estados Unidos. Quiero decir, Pollard es una persona detestable, despreciable y además un tipo gordo, un traidor. Es leal a Israel, no a Estados Unidos. Pero ya sabes, es lo que hay. Solo demuestra que Huckabee tampoco es leal a Estados Unidos. Su lealtad es, ante todo, hacia Israel. Ese es el problema. Los sionistas, este es solo otro ejemplo más de ese grupo. Y recuerda, Huckabee no es judío. Zionist crowd, because remember, Huckabee's not Jewish, but by God, he is an ardent Zionist, and out of this. Pero Dios mío, es un sionista ferviente. Y de todo ese disparate cristiano sobre, oh, Israel es el pueblo elegido de Dios y el Señor Jesús va a regresar, ya sabes, todas esas tonterías, surge la base de muchas políticas terribles. Y sin embargo, ahí está Huckabee abrazándolo. Pero esto realmente ha creado una división en el Partido Republicano y en la base MAGA que no va a desaparecer. Es más, a medida que los sionistas intentan, con más desesperación, recuperar el control y silenciar a toda esta gente, ya sabes, las Candace Owens, los Tucker Carlson, los Nick Fuentes, todos los que alzan la voz, está teniendo el efecto exactamente contrario. Está generando más oposición a los sionistas. E incluso si Trump fuera inteligente, ahora mismo aprovecharía esta pequeña victoria
no deja de ser una victoria, especialmente teniendo en cuenta lo que Larry acaba de decir sobre lo que está ocurriendo dentro de MAGA en este momento. Lo llamaría y lo despediría. Sí. Yeah. There was an interview, Colonel, with the Iranian foreign Hubo una entrevista, coronel, con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Mencionó que en 3 ocasiones el equipo iraní había llegado a algún tipo de acuerdo con Wilkerson y que cada vez encontraban una solución. Pero cada vez que Wilkerson regresaba a Washington para hablar con la gente allí, volvía diciendo, eso no es posible. En su opinión, ¿quién lleva las riendas en Washington en lo que respecta a la cuestión iraní? Porque cuando Wilkerson va allí, llega a un acuerdo sobre algo y luego vuelve a Washington diciendo algo diferente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que se trata del tipo sobre el que Tucker Carlson advirtió a Trump, diciendo que sería asesinado si llegara a ser vicepresidente. Y no necesariamente Marco Rubio en sí, aunque creo que eso es una parte importante, sino las personas a las que él da voz, gente como Lindsey Graham y otros. Olvidamos, y me lo recordaron muchas veces durante el periodo en que contemplábamos la guerra ilegal contra Irak, una guerra de agresión. Tenemos legislación en el Congreso de Estados Unidos que establece como política oficial del país el cambio de régimen, remontándose al pasado, en Irak, y el cambio de régimen en Irán. Y Lindsey Graham fue una parte importante de eso, junto con otros de su círculo. Así que ese es el elemento que no descansará, del mismo modo que quieren desangrar a Rusia a través de Ucrania con aún más vehemencia. No descansarán hasta que haya un cambio de régimen en Teherán. Sí, aquí tienes parte de la entrevista que el ministro de Asuntos Exteriores concedió a The Economist. Estamos a favor de un acuerdo justo y equilibrado. El problema es que cuando los estadounidenses, la administración actual, hablan de un acuerdo, en realidad quieren dictar lo que desean. Y esto es lo que experimentamos tan recientemente como hace 2 meses en Nueva York. Estamos preparados para negociar, pero no para que nos dicten. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero uno justo y equilibrado, no un acuerdo unilateral. ¿Hasta qué punto están preparados si hubiera un nuevo ataque israelí contra Irak? Estamos incluso más preparados que en la guerra anterior. ¿Podría explicarlo? ¿Cómo están preparados? Ya sabe, nuestros misiles están en una mejor posición, tanto en cantidad como en calidad. Quantity-wise and quality-wise. We have learned many lessons during the 12-day war. Aprendimos muchas lecciones durante la guerra de 12 días. Entendimos nuestros puntos débiles y nuestras fortalezas, y también los puntos débiles de Israel. Hemos trabajado en todos ellos y estamos completamente preparados, incluso mejor que la vez anterior. Eso no significa que queramos la guerra. Como sabes, la mejor manera de evitar una guerra es estar preparado para ella. Los rusos nos ayudaron mucho durante la guerra de 12 días y desde entonces hemos mantenido una cooperación aún mayor. Por eso te digo que estamos más preparados que nunca. Es la primera vez que hablan de ello, al menos yo nunca lo había oído antes, que están hablando de los iraníes, de la cooperación entre los iraníes y los rusos durante la guerra de 12 días, Larry. Sí, bueno, de hecho ayer vi un informe que decía que Araghchi ha tenido 3 conversaciones con Lavrov en los últimos 5 días. Así que algo está ocurriendo entre bastidores, sí. Pero ya sabes, ni siquiera mencionaron a los chinos. También ha habido un aumento significativo de la cooperación en los frentes militar y diplomático entre Irán y China. Tanto Rusia como China reconocen que Irán es un recurso geoestratégico fundamental para ambos países. Y no van a quedarse de brazos cruzados viendo cómo Occidente destruye Irán. De hecho, van a hacer todo lo posible por ayudarles ahora. E Irán tiene algunos problemas críticos en este momento, especialmente con el agua. Puede que incluso tengan que trasladar la capital a otra parte de Irán, donde al menos puedan tener agua garantizada.
Sería un cambio importante en la vida nacional del pueblo iraní, pero ya sabes, no van a rendirse. The Iranian people, but they're not going to surrender. It's a long plan, it goes long. Es un plan a largo plazo. Ya sabes, viene de muy atrás. Recuerdo que hablábamos de trasladar la embajada del petróleo a la parte sur de Irán, al suroeste. Y todo está en marcha. Llevan tanto tiempo planificándolo. Larry, viendo lo que acaba de decir el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que están preparados para negociar con Estados Unidos, pero que no van a ser forzados a hacerlo, ¿a qué se refería? ¿Cuál es el punto de vista desde el lado estadounidense, en tu opinión? ¿Crees que lo que dice va a tener eco en la administración Trump? Te referías a eso para el coronel Wilkerson, ¿verdad? Sí, estoy hablando del coronel. El otro Larry. Dios sabrá si eso va a resonar con él. Te diré esto, esta mañana estaba leyendo un artículo de Reuters y justo en el centro una noticia clave decía que habrá una guerra con Irán. Creo que esa es la cuestión crítica ahora mismo, y estoy de acuerdo. Pienso que antes de Navidad, bueno, quizá lo posponga un poco, a menos que la situación política de Netanyahu se vuelva tan grave que lo destituyan. Y cada vez oigo más sobre esa posibilidad. Dicho esto, quien quiera que lo sustituya probablemente será igual, solo un poco más discreto y quizá no tan hábil en el asesinato. ¿Significa eso que también se retrasará este asunto de atacar a Irán? No lo creo. Lo que estoy oyendo de Irán también, y tú lo mencionaste el otro día, es que están convencidos de que eso también va a suceder. Así que creo que nos espera una situación muy catastrófica en el suroeste de Asia, especialmente si Bibi utiliza la amenaza de un arma nuclear contra Trump para obligarle a intervenir. Y no creo ni por un momento que no lo haría. Usaré un arma nuclear a menos que me saques de esto. Luego están todos los demás incentivos que tiene Trump. Y ahí empieza todo. Creo que eso probablemente supondría el desmantelamiento del imperio de una forma mucho más rápida y drástica de lo que pensaba. Pero creo que hacia ahí nos dirigimos. Sí, muchísimas gracias, Cal y Larry, por acompañarnos hoy. Es un gran placer teneros a ambos aquí. Oye, intentemos tener un tema más alegre la próxima semana, ¿vale? Jesús. ¿Qué podría marcar Animal Khorshid? Sugeriré recetas de stroganoff de ternera de Rusia. Oye, vale, quizás podrías inventar algunas recetas brasileñas, y yo te contaré lo que cocina para sí mismo un hombre de 81 años 4 años después de que falleciera su esposa. Ahí lo tienes. Veremos si Nimas, ¿puedes hacer una buena receta de feijoada? Sí, lo haría. Vale, muy bien chicos, gracias, muchas gracias. Nos vemos.